Diputada Romina del Pla tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, por supuesto, ratificar que vamos a votar a favor de este proyecto, porque las razones son muy sencillas. Nosotros desde el Frente Izquierda, desde el Partido Obrero en mi caso, nos venimos pronunciando sistemáticamente contra que los trabajadores estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Cualquiera sea su gremio. Si son camioneros que cobran un viático, no deben pagar impuesto a las ganancias. Si son trabajadoras o trabajadores judiciales y no jueces o funcionarios acomodados, no deben pagar impuesto a las ganancias. Si son trabajadores del neumático, no deben pagar impuesto a las ganancias, y así podemos ir por todos los rubros. Por lo tanto, una y otra vez vamos a representar nuestro proyecto de eliminación al impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, porque es un impuesto que vemos que recae fuertemente sobre trabajadoras y trabajadores y muy levemente, apenitas rozando sobre las sociedades patronales empresarias, que son las que realmente tienen ganancia. Es claro que además, cuando hablamos de los trabajadores de la salud, no solo son trabajadoras, trabajadores, sino que están sometidos a un régimen completo de insalubridad. Trabajan jornadas extenuantes en condiciones que muchas veces no están garantizadas en lo más mínimo. Sobre las espaldas de las y los trabajadores de la salud recae el sostenimiento de la salud pública, que una y otra vez también sufre recortes de todo tipo. Y en ese sentido, no solo tendrían que estar exentos del impuesto a las ganancias sobre las guardias, como acá se va a votar en este limitadísimo proyecto, a partir de la cuarta guardia recién, sino que deberían estar exentos de la totalidad de sus salarios. Recordemos además que, como acá ya se mencionó, las y los trabajadores de la salud, y esto se vio en la pandemia, son un sector tremendamente caracterizado por el pluriempleo y también en forma creciente, como también recién se mencionó, por el monotributo, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, porque resulta ser que vale más, digamos que se busca por ese mecanismo eludir las incompatibilidades entre distintos regímenes provinciales, municipales o provinciales, sin detenerse a ver que en realidad un trabajador, una trabajadora de la salud debería cobrar el salario que le permita vivir dignamente sin tener que estar corriendo de lugar en lugar, y en ese sentido estas son las verdaderas condiciones. Y que la situación es de una gravedad extrema lo demuestra esta lucha heroica, esta verdadera marea blanca que hemos visto ayer en la ciudad de Buenos Aires, que realmente impactaba. No es la primera movilización, pero probablemente haya sido una de las más masivas del sector. Residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires que denuncian que están ganando 120.000 pesos, 130.000 a lo sumo, por jornadas semanales de 80, 90 y más horas. O los concurrentes que directamente no cobran nada, ni siquiera están cubiertos por la RT. Y esa es la realidad en la ciudad de Buenos Aires, una de las jurisdicciones más ricas del país. Recordemos que esto tampoco se reduce a la ciudad de Buenos Aires, sino que ayer una gran parte de esas enormes columnas eran de trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. Pero hemos visto que ha sido una lucha nacional. Que alguien me mencione qué provincia no tuvo un reclamo de trabajadoras y trabajadores de la salud este año. Hemos tenido a los elefantes en Neuquén, hemos tenido lucha de la salud en Río Negro y podemos seguir mencionando incluso ahora también en Rosario. El impuesto a las ganancias no es... El impuesto a las ganancias no debe ser sobre los salarios, porque el salario no es ganancia. Lo repito fuerte por si alguien no lo registró. La sesión anterior, el diputado López Murphy nos contestó y nos dijo que no era
correcto nuestro planteo porque era inviable eliminar el impuesto a las ganancias de los salarios porque si no se desfinanciaba el Estado. De ninguna manera. Nuestro planteo es que se financie el Estado no sobre la base de la expoliación de la clase trabajadora, sino que se cobren impuestos progresivos a las grandes fortunas, a los capitalistas, a los bancos y no a un trabajador que llega a una determinada suma porque trabaja horas extra, porque tiene antigüedad o porque el convenio lo aleja de la pobreza. Está claro que en nuestro país, y con esto termino, cada vez más un trabajador o es pobre y van incrementándose el número de trabajadoras y trabajadores que están bajo la línea de pobreza o se paga impuesto a las ganancias en la mayor alicuota, 35%. Es verdaderamente un escándalo y por lo tanto a esto se le podría llamar redistribución de la pobreza. No estamos de acuerdo con que se le saque un trabajador para pagarle a otro. Por eso la solución de fondo es la distribución de la riqueza y justamente que los impuestos sean a las grandes fortunas, que el salario sea igual a la canasta familiar, eliminar el impuesto al salario, que realmente haya una reorganización integral de la economía en función de los intereses de la clase mayoritaria, que por supuesto es la clase obrera y no un puñado de capitalistas que siguen saqueando a nuestro país. Viva la lucha de los residentes y concurrentes. Creo que por la heroica movilización y lucha que están desarrollando van claramente a triunfar en esa lucha. Muchas gracias. Gracias, diputada.